Bendecido instante, amada familia. Ahora, pregunta 12. ¿Qué es el ego? El párrafo 1 nos dice: el ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo condenado a sufrir y que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en la que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. Es esa pequeña y alocada idea que se atendió y que generó una película divisoria, ¿no? Cuando veíamos qué es el cuerpo, también estábamos hablando un poco de esto, ¿no? De que es una cerca, una limitación. Y por lo tanto es una construcción de sustituciones. Sustituimos el amor por un amor temible, sustituimos la fuerza por una debilidad, sustituimos la vida por la muerte, la verdad está sustituida y también la voluntad. Y también, obviamente, que estar contraído en un cuerpo, o sea que también hay una sustitución de la expresión. Así que bueno, este primer párrafo hace una descripción bastante contundente de esto, ¿no? Que el ego es una idolatría, o sea que es una idea, una sustitución, una idea de una que intenta sustituir, ¿no? Es decir, ante el vacío de la creencia en la separación, del pecado, viene un sustituto que es el ego. Y ahí es donde aparece la ramificación de todas las sustituciones, ¿no? Como que incluso se sustituye el reino por el cuerpo, se sustituye la fuerza, el amor, la verdad, la vida. Así que, bueno, pasamos al párrafo 2 que nos dice: el ego es demente, lleno de miedo, se alza más allá de lo omnipresente, apartado de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios. Desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo, antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. La locura, ¿no? El ego es demente. Lleno de miedo se alza más allá de lo omnipresente, apartado de la totalidad y separado de lo infinito. Es decir, apartado de la totalidad se hace parcial. Y también alzarse más allá de lo omnipresente claramente se encierra, ¿no? En esa idea. Y separado de lo infinito, claramente que es temporal. Por eso su idea de caducidad y su también impermanencia. En su demencia cree también haber vencido a Dios. Y después es interesante porque la autonomía, que sería encerrarse en esa privación, carencia y aislamiento, empieza a soñar con la otredad, ¿no? Que a mí me gusta decirle de esa manera, que es cuando construye una cerca, lo que estaba unido ahora es un otro. Y entonces eso pone en riesgo esta territorialidad que ahora está restringida. Por lo tanto, hay un claro límite entre un adentro y un afuera. Es muy interesante.
Y entonces a los enemigos, claramente si es uno o el otro, como nos propone, como nos dice el texto, entonces claramente va a intentar asesinarlos para no ser asesinados, ¿no? Así que la manera de proteger su seguridad es asesinándolos primero, atacándolos primero. Bueno, está bastante claro, así que vamos a seguir al párrafo 3, que nos dice: el Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpa, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundos? Aquí en el párrafo 3 son estas preguntas, ¿no? ¿Cómo puede entender esa locura? La descripción del párrafo 1 y 2 nos trae la locura del ego, la idolatría o la demencia. Y en este tercer párrafo, al no tener ego, nos hace ciertas preguntas, ¿no? ¿Cómo puede saber de la locura, de la muerte de Dios, cuando moramos en Él? Es algo incongruente, ¿no? Creer que Dios murió cuando estamos siendo sostenidos por Él. ¿Qué puede saber de penas, de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo, del castigo, del pecado, de la culpa, del odio o del ataque cuando lo único que le rodea es paz eterna y por siempre imperturbable, libre de todo conflicto, en la tranquilidad y el silencio más profundos? Es una descripción. Primero nos cuenta del ruido, de la demencia, y después nos lleva a este espacio imperturbable, de paz eterna. Esta es la descripción de no tener ego. Es esa totalidad donde todo está integrado, donde no hay esta idea de separación. Este es el recuerdo del Hijo de Dios que nos trae el Espíritu Santo. Cuando nos trae la razón, cuando nos trae una percepción verdadera, nos viene a contar esto, nos viene a mostrar el grado de locura con el que percibimos, el grado de locura que tiene la percepción de verme separado de mi hermano, de construir esta cerca corporal y además de construir esta cerca emocional y psicológica, y claramente descartar, decirle a la mente que todo este estado de paz eterna, imperturbable, de esta invulnerabilidad perfecta, silenciosa, nos permite un descanso. Este tercer párrafo es un descanso. Cuando tenemos cierto movimiento o agitación, este tercer párrafo nos trae de vuelta al centro. Y como siempre, el tercer párrafo lo dejamos ahí para que vaya a lo profundo, para que vaya más allá de las palabras. Lo leemos y guardamos silencio. Y el cuarto párrafo nos dice: conocer la realidad significa no ver al ego
ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación, ni el costo que conlleva creer en Él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar para tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Wow. Conocer la realidad, ese silencio del que hablaba el tercer párrafo, significa no ver al ego, ni sus pensamientos, sus obras, sus actos, sus leyes, sus creencias, sus sueños o esperanzas, los planes que tiene para su propia salvación. Y nos habla del precio que hay que pagar, ¿no? Para creer en esta idolatría de mente, tenemos que sacrificar al Hijo de Dios. La crucifixión es un símbolo de lo que esa santidad significa. Dejar de lado la santidad. Y claro que es sangriento, ¿no? Como nos dice aquí. Y la sangre no puede sino correr ante el altar de sus enfermizos seguidores, donde se preparan para morir. Porque claro que esta idolatría tiene caducidad. Es muy interesante cómo este cuarto párrafo nos muestra todo lo que pasa por alto, el perdón, ¿no? Porque el perdón perdona la idea. Es decir, que conocer la realidad es pasar por alto, no ver al ego, ni a sus pensamientos. Por eso ante cada tentación, a cada vez que la percepción nos viene a contar algo, pedir internamente la guía para ver más allá, para ver al Hijo de Dios en todos lados, para estar con Él en cada relación y liberarlo. Y el quinto párrafo termina diciendo: no obstante, una sola azucena de perdón puede transformar la oscuridad en luz, y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Bellísimo. Esto
Estos párrafos son profundos. Una sola azucena de perdón, un solo gesto, puede transformar la oscuridad en luz. Y todo ese altar en ilusiones en el templo a la vida misma con mayúsculas. Ese es el milagro. Una azucena de perdón trae la apertura al milagro de la corrección. Y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó, como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. En estas 10 lecciones vamos a liberar al Hijo de Dios, a ofrecerle las azucenas de perdón. Gracias.